Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y buenos. Proverbios 15:3. La lección de esta semana es un poco compleja, pero muy importante. Trata de la cosmovisión bíblica y cómo debe ser esta el centro de la educación cristiana. ¿Qué es una cosmovisión? Es un número de principios de alcance amplio que tocan temas profundos como los orígenes, el sentido de nuestra existencia, la moralidad, el destino. Es la forma de interpretar y entender lo que nos rodea. La cosmovisión que tengamos se convertirá en una lente o filtro a través del cual vemos el mundo que nos rodea y lo procesamos. Desde la antigüedad, todos los pueblos han tenido cosmovisiones que definían lo que eran y lo que hacían. Generalmente tenían una serie de deidades que podían llegar a ser más de 1000. Tales deidades generalmente eran caprichosas, arbitrarias y a menudo estaban trabadas en luchas por el poder o por celos. Habían creado al hombre para ser esclavo de los dioses y hacer las tareas pesadas por ellos. Los menospreciaban y los destruían sin misericordia. Actualmente podemos hablar de dos cosmovisiones opuestas que dominan el panorama. Primero, la cosmovisión cristiana o bíblica, que obviamente se basa en la Biblia. Y segundo, la cosmovisión naturalista, materialista, en la cual no existe nada que sea sobrenatural y todo puede explicarse y reducirse a la física y la química. Básicamente es una lucha entre la Biblia y la así llamada ciencia. Veamos ahora entonces como primer punto después de esta introducción, ¿qué es la ciencia? Desde hace más de 200 años ha habido un conflicto abierto entre las interpretaciones científicas y la Biblia. Esta es una de las batallas intelectuales más grandes de todos los tiempos. Las armas son la pluma y la lengua y el campo de batalla es la mente del hombre. Este problema afecta nuestra visión básica del mundo, nuestra razón de existir y nuestra esperanza para el futuro. No es un problema que se pueda poner fácilmente a un lado. La ciencia, probablemente el máximo logro intelectual de la humanidad, impone con razón un alto grado de respeto. La ciencia, en combinación con la tecnología, nos ha dado las computadoras, los módulos lunares, la ingeniería genética y muchas otras cosas que han facilitado la vida y han permitido el conocimiento de muchos misterios de la naturaleza. La poderosa comunidad científica suscribe en general el concepto evolucionista de que el universo y la vida se desarrollaron por sí mismos, ignorando el concepto de un Dios diseñador y creador. El evolucionismo, en su sentido más general, se refiere al progreso de las formas vivientes, de las más simples a las más complejas. El concepto incluye el origen de la vida
y el desarrollo del universo. Es un enfoque mecanicista del tema de los orígenes. Generalmente no incluye a Dios como un factor explicativo. En el escenario evolucionista, el universo se formó por causas naturales hace muchos millones de años atrás. La vida sencilla, aunque las formas más simples de vida nunca son sencillas, sino son muy complejas, por ejemplo los organismos unicelulares, pero según esta teoría, la vida sencilla surgió espontáneamente sobre la Tierra hace miles de millones de años y las formas más avanzadas de vida evolucionaron de las más sencillas. Los paradigmas son conceptos amplios que pueden ser verdaderos o falsos, pero que son aceptados como verdaderos. Al tratar de determinar cuál idea es la correcta, se debe evaluar críticamente el fundamento sobre el cual está basada cada declaración. La verdad ha llegado a ser una especie en peligro de extinción, porque una de las modas más corrientes es dudar de casi todo. Está de moda poner en duda todo lo que se afirme. El relativismo, el agnosticismo y el escepticismo reducen la verdad a la incertidumbre y no pueden reclamar ninguna certeza de ser correcto. Pero este juego de dudar se enfrenta cara a cara con la realidad de los datos sencillos y fríos, tales como el choque entre un témpano de hielo y el Titanic. Por ejemplo, si nos roban nuestro dinero, la existencia del dinero y el concepto de propiedad llegan a ser reales. Si llegamos tarde y perdemos un vuelo, el tiempo llega a ser muy real. Un divorcio o el perdón a un criminal nos recuerdan que los valores morales, la integridad y el perdón también son parte de la realidad. Si hay realidad, hay verdad, pero no la encontraremos si dudamos de todo. La realidad está allí, la verdad existe y es tan importante que debiéramos buscarla con diligencia y proteger su derecho a existir. La aceptación generalizada de un paradigma no es garantía de su validez. La opinión popular no es un criterio sólido de la verdad. O sea, la mayoría puede estar equivocada. El estudio cuidadoso nos ayudará a encontrar la verdad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Veamos ahora algunos conceptos acerca del creacionismo. Lo que corrientemente se entiende por creacionismo es el modelo bíblico, que obviamente los científicos no aceptan como verdadera ciencia. En el informe de la creación, un Dios todopoderoso
prepara la tierra para la vida y crea las diversas clases de organismos vivientes en 6 días de 24 horas cada uno, descritos todos con su propia tarde y mañana. La cronología bíblica tradicional sugiere que esta creación ocurrió hace menos de 10.000 años. Algunos creacionistas creen que el universo también fue creado durante la semana de la creación y otros creen que el universo existió mucho antes de ese tiempo y que solo el mundo habitable fue creado durante la semana de la creación. Relacionada con esta creación hay una catástrofe universal, el diluvio, que enterró a muchos organismos que forman ahora los estratos fosilíferos de la Tierra. El creacionismo está basado en la Biblia y aunque la ciencia es poderosa, la Biblia es un libro sin igual en cuanto a su influencia y en cuanto a su circulación en Occidente. Si la Biblia fuera un libro de entretenimiento, uno podría explicarse su popularidad sobre esa base, pero no lo es, y a veces tiene dichos ásperos y fuertes. Su popularidad se basa en la confianza que genera por su significación y su imparcialidad. Pasemos ahora a la relación entre la ciencia y las escrituras. En realidad, la ciencia se desarrolló en el mundo occidental a partir de sus antecedentes judeo-cristianos. El concepto de un mundo ordenado que se deduce del Dios de la Biblia, racional y consistente, proporciona la base para la creencia en el concepto de causa y efecto que reconoce la ciencia. La cosmovisión bíblica contribuyó al desarrollo de la ciencia moderna porque la Biblia liberó a la ciencia del autoritarismo de los teólogos. El protestantismo, especialmente en la Inglaterra del siglo XVII, ayudó a emancipar la ciencia y muchos hombres de ciencia de los siglos XVII y XVIII fueron profundamente religiosos. Tenemos por lo menos 4 ejemplos. Primero, Robert Boyle, el padre de la química, cuyo mayor aporte a la ciencia fue el derrumbe de la idea clásica de que existen solo 4 elementos básicos, a saber, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Fue un cristiano muy devoto. El segundo ejemplo es en Francia, el brillante matemático Blaise Pascal fue el que estableció los principios de la probabilidad. Fue el creador del siguiente argumento: si Dios no existe, el escéptico no pierde nada al creer en él, pero si realmente existe, gana la vida eterna. El tercer ejemplo lo encontramos en Suecia. El biólogo Carl von Linné, o Linneo,
Fue el especialista en la clasificación de los organismos vivos. Se opuso a cualquier idea contraria a la creación y creía que la naturaleza fue creada por Dios para su honor y para la bendición de la humanidad. Y finalmente, Sir Isaac Newton, considerado el hombre de ciencia más grande de todos los tiempos. Fue un profundo estudioso de la Biblia. Se lo conoce más por establecer los principios del cálculo y por el descubrimiento de las leyes de los movimientos planetarios. También encontró tiempo para escribir extensamente sobre las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Las críticas a los postulados de una ciencia naturalista y mecanicista que no admite la información de la Biblia son: primero, es altamente improbable que la vida compleja pudiera surgir espontáneamente. Segundo, los muchos eslabones perdidos del registro fósil sugieren que la evolución de lo simple a lo complejo no sucedió. Tercero, la ciencia cambia sus puntos de vista con frecuencia. O sea, la ciencia avanza corrigiendo errores. No es infalible. Lo que hoy se afirma como verdad, en el futuro puede no serlo, porque es un producto humano falible. Cuarto, la ciencia y la Biblia tienen una amplia base racional en común. ¿Qué evidencias tenemos de la existencia de un creador? Los epicúreos antiguos, al igual que los darwinistas modernos, explicaban la existencia de los seres humanos y de los demás organismos como resultado de la casualidad o azar y de las propiedades intrínsecas de la materia, sin necesidad de un artífice o diseñador inteligente. La otra postura es que el mundo parece ser un producto de diseño intencional y consciente. Por lo tanto, requiere un creador para explicar su existencia. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. La evidencia de diseño y lo inadecuado de la casualidad son los siguientes argumentos. Primero, el fenómeno de la interdependencia, por la cual los diversos organismos vivos se apoyan unos con otros para beneficiar a la totalidad de un enorme y complejo sistema integrado. Sería similar a lo que existe en un automóvil diseñado por un ingeniero que constituye un vehículo eficiente integrado por componentes que interactúan entre sí y
y está construido con los materiales apropiados. Segundo argumento que aboga a favor de la existencia de un diseñador inteligente. El universo mismo es del tipo adecuado para sostener la vida. Y nuestra Vía Láctea, la galaxia a la cual pertenece el sistema solar y el planeta Tierra, es del tipo apropiado de galaxia para ello. Nuestro sistema solar está justo en la ubicación correcta dentro de la Vía Láctea y nuestra Tierra posee las características precisamente favorables para la vida y orbita alrededor de nuestro precisamente adecuado Sol para la existencia de una gran diversidad de organismos vivos. Un tercer argumento es la gravedad, que es una fuerza que tiene una influencia precisa sobre otros múltiples factores, de modo tal que la vida pueda existir. Si la fuerza de la gravedad fuera más débil, la Tierra perdería su atmósfera. Y si fuera más fuerte, nuestro Sol ardería con una temperatura superior, emitiendo una radiación abrasadora antes de extinguirse por completo. Cuarto argumento. Otros factores que contribuyen a que la Tierra sea un planeta favorable a la vida es el agua abundante, tan única y esencial como el carbono. La existencia de la luna, que no es un elemento que nos sirve de adorno, digamos así, en el cielo, sino que tiene su importante papel en la existencia y el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra. El eje inclinado de la Tierra, las corrientes marinas que transfieren el calor ecuatorial hacia las regiones templadas. Todo esto interactúa de una manera elegante, maravillosa, para que la vida pueda existir en la Tierra. Este diseñador inteligente, además de toda esta maravilla, crea la Tierra y el universo con un elemento que pareciera ser sin importancia, que es la belleza. Sin embargo, la belleza es algo muy importante para la vida. El azar o la casualidad es una explicación poco coherente para explicar el origen de la vida. La vida funciona regida por leyes bien adecuadas a su existencia y mantenimiento. La única manera en que la vida, que está basada en el carbono y en el agua, pueda sobrevivir es obteniendo energía de manera constante proveniente del Sol, utilizando el magnífico mecanismo de la fotosíntesis. Sin un mínimo conjunto de mecanismos moleculares interdependientes, la vida no existe. Como quinto argumento tenemos la diferencia entre los ojos compuestos de los insectos y los ojos humanos, tipo cámara. Y esta diferencia es tan profunda como la diferencia entre un motor de pistón y un motor a reacción. O sea, es un salto brillante a través del abismo y no los pequeños pasos postulados por la evolución.
Salomón reveló algo de la sabiduría que Dios le había otorgado cuando reconoció: 3 cosas me son ocultas, y tampoco sé la cuarta: la senda del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en el mar y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 18, 19. En lo tocante a los seres humanos, Salomón está asombrado por la manera en que interactuamos en la vida real y con nuestro entorno. No hay nada más hermoso que la interdependencia de un hombre y una mujer que se aman, de los cuales la humanidad depende para su prolongación y que proporciona un gozo especial en la vida. Ahora viene un punto que es crítico: el mal y el sufrimiento. ¿Cómo un Dios bueno y amante pudo crear un mundo en el cual hay tanto dolor y sufrimiento? El poeta romántico Alfred Tennyson destacó esta tensión en uno de sus poemas, que es realmente desgarrador. Dice así: desde el risco escarpado y la piedra de la cantera, ella, la naturaleza, gime. 1000 especies han desaparecido y me preocupo en vano, pues todas se irán. Quien confió en que Dios era realmente amor y el amor la ley final de la creación, siente que la naturaleza herida, roja en diente y garra, lanza un alarido violento contra su credo. Sin embargo, la Biblia tiene una explicación para este problema. Señala al mal como el resultado de elecciones equivocadas de los seres humanos dotados de libre albedrío. Por causa de esa libertad de elección, tenemos que vernos con el bien y el mal. La Biblia señala que la decisión de pecar por parte del hombre produjo maldiciones sobre la naturaleza. La verdadera libertad de elección requiere que el mal sea permitido. Cada uno de nosotros escoge apretar el gatillo del revólver. Cuando Dios le da la libertad de elección a sus criaturas, Él no es responsable por las consecuencias de las decisiones equivocadas, como tampoco el constructor de una casa es responsable si el ocupante decide quemarla. La existencia del sufrimiento no debe llevarnos a la conclusión de que no hay Dios o que Dios es indiferente a esta situación de la tierra bajo el pecado. Reconocer que la naturaleza que observamos hoy es un pálido y deformado vestigio de lo que fue una vez, por un lado. Y segundo, que Dios no se desentendió del mundo en rebelión, ni tampoco aplicó soluciones parciales. Dios está profundamente involucrado en la salvación y restauración de un mundo y una humanidad caídos. Su plan de redención es tan amplio, tan profundo y tan abarcante que involucra a las
3 personas de la divinidad, a todos los ángeles leales y a los recursos infinitos del cielo. Este plan de redención significó la encarnación de la segunda persona de la divinidad para vivir en medio de la humanidad pecadora, sufrir todo tipo de sufrimientos que el hombre puede padecer, vivir además una vida perfecta y sin pecado y sufrir una muerte vergonzosa y expiatoria en lugar del pecador. Esta obra es continuada por el Espíritu Santo en la tierra, el gran agente regenerador de los seres humanos, a la semejanza de su Creador. Este plan de redención es un plan de largo alcance que permitirá restaurar todo lo que se perdió desde la entrada del pecado, como dice Miqueas 4, 6 al 8. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, o sea, la oveja que cojea, y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Miqueas 4, 6 al 8. Estamos en medio del gran conflicto entre el bien y el mal, pero llegará, y no muy lejos en el tiempo, el momento en que el Señor recuperará el señorío primero. La importancia de la cosmovisión bíblica en la educación. No podemos en realidad insistir lo suficiente en la importancia de dar la cosmovisión bíblica a los niños, aún desde la más tierna edad, en forma adaptada a su capacidad mental y de la manera más atractiva posible. La existencia de un creador amante y poderoso, la importancia de amarlo y obedecer sus leyes debe estar siempre presente en la educación. Es tremendo lo que ha hecho con la humanidad la cosmovisión evolucionista. Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto nazi, explica los orígenes de esta pesadilla que padeció la humanidad. Él dice así: si a un hombre le presentamos un concepto de hombre que no es cierto, bien podemos corromperlo. Me familiaricé con la última etapa de esa corrupción en mi segundo campo de concentración, Auschwitz. Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia final de la teoría de que el hombre no es más que el producto de la herencia y el medio ambiente, o como les gustaba decir a los nazis, sangre y tierra. Estoy totalmente convencido de que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek, en definitiva,
no se prepararon en algún que otro ministerio de Berlín, sino en los escritorios y en las salas de conferencia de científicos y filósofos nihilistas. El controvertido filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que vivió de 1844 a 1900, a menudo afirmó que Dios está muerto. Y en su pensamiento y sus escritos estaba reflejando la marea ascendente del nihilismo. El nihilismo es un movimiento, digamos así, que proclama la existencia de la nada, totalmente pesimista y negador de todo tipo de religión. Él estaba reflejando esa marea ascendente del nihilismo que se estaba infiltrando en el pensamiento de su tiempo. También criticó severamente al cristianismo y especialmente a Jesucristo y su muerte expiatoria. Él decía que Cristo no murió por nosotros, sino que murió por una causa que él mismo provocó, por su propia culpa, digamos así. ¿Cuáles son las implicancias morales prácticas del darwinismo que vemos actualmente nosotros? Primero, leyes para permitir la eutanasia activa mediante personal no médico sin limitaciones del estado de salud, edad o método de enfrentar la muerte en el Parlamento escocés. Segundo, eliminar la excepción de conciencia a las leyes que legalizan el aborto y la eutanasia al personal médico que se nieguen a hacerlo por razones de conciencia. Suiza se distingue con su turismo de eutanasia y Holanda porque sus médicos aplican eutanasia a pacientes de cualquier edad. Alto índice de abortos electivos en muchas naciones muy desarrolladas. La violencia étnica que ha destruido pueblos enteros, sobre todo en África, religiosa y creciente. En el darwinismo, la moral involucra a alguna forma de dominio del más fuerte. Los que tienen más poder gobiernan y oprimen a los otros. La sociobiología es la teoría de la evolución aplicada al comportamiento humano. Según esta, hay dos conceptos fundamentales. Primero, la aptitud inclusiva. ¿Qué significa esto? Es el éxito en reproducirse y pasar los genes a las futuras generaciones. Y, en segundo lugar, la selección de parentesco, que implica ayuda a parientes cercanos o familiares a sobrevivir o reproducirse porque tienen genes muy parecidos a los nuestros. Los seres humanos, según esta teoría, serían máquinas de reproducción para transmitir sus genes. La violación no es moralmente buena o mala, sino que es meramente una estrategia alternativa de reproducción, como lo sería también el adulterio o la poligamia.
Los sociobiólogos creen que los seres humanos inventaron la moral como una alternativa materialista al sistema cristiano de valores. Realmente esto asusta, pero este es el mundo en el cual estamos viviendo hoy. Y entonces pensamos, ¿qué clase de educación le daremos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes? Y realmente debemos buscar las escuelas y las universidades cuya cosmovisión se basa en la Biblia. Miren lo que dice esta cita del libro La Educación en la página 120. Como salvaguardia contra esta degeneración y como estímulo para el desarrollo, nada puede igualar al estudio de la palabra de Dios. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos como ninguna otra cosa puede lograrlo. Ningún otro estudio puede impartir facultades mentales como las que imparte el esfuerzo hecho para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito no puede sino desarrollarse y fortalecerse. Ojalá cada uno de nosotros pensemos y decidamos correctamente en cuanto a la clase de educación que necesitamos para nuestros hijos y para nosotros mismos. Amén.